Ahora sí. Bien. La idea es empezar con la morfología externa de las abejas, que es lo primero que ustedes vieron. Vamos a hacer un repaso más o menos rápido. Cualquier cosa ustedes ya saben, me interrumpen. Y después vamos a ver por ahí la morfología interna, que por ahí puede ser lo más complejo de entender. Así que vamos despacito. Viendo lo más importante, ¿sí? Después, si ustedes tienen dudas, les aclaro de todos modos que, a ver, yo no tengo relación con la apicultura, soy docente de la Cátedra de Zoología Agrícola de la facultad, más orientada a la entomología, o sea, todo lo que es estudio de insectos y demás. Así que bueno, si tienen alguna duda que sea más específica de la parte de apícola, si alguno la sabe y nos puede ayudar, y si no, seguro lo van a ir viendo en las otras materias. Les quiero hacer la aclaración porque por ahí hay cosas que se me escapan, pero bueno, porque no es o sea, la apicultura en general, digamos, no es mi tema. Bien, entonces vamos a arrancar con lo que es la morfología externa. Ay, ahora no me pasa la pantalla. ¿Qué día tenemos hoy? Ahí está. ¿Se puede sacar la barra de ahí arriba, Gastón, vos sabés? ¿Qué barra? Arriba me figura a mí que me tapa, no sé si ustedes pueden ver todo, a mí me está ¿Se ve tapando. bien? Ah, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar a lo que es la familia a la que pertenecen las abejas dentro del el reino animal, digamos. Las poblaciones de insectos, como las abejas, pertenecen a un reino. El reino es el reino animal. Y a su vez pertenecen a un filum, que son los artrópodos. ¿Y por qué denominamos enmarcamos los insectos dentro de los artrópodos? Porque tienen las articulaciones o los pies, acá dice pie, pero serían las patas, los apéndices locomotores articulados, es decir, que se mueven y tienen articulación, tanto en este caso las patas de los insectos. Y clase insecta o hexápoda porque tienen 3 pares de patas, ¿sí? Entonces, por eso pertenecen al reino animal, al filum artrópode porque las patas son articuladas, y a la clase insecta o hexápoda porque tienen 3 pares de patas. Bueno, acá tienen como todos los animales en general tienen una jerarquía taxonómica, o sea, se van acomodando en taxones, desde lo más amplio, que sería el reino, a lo más específico, que es el género y la especie, que para nosotros sería Apis mellifera. Entonces, el reino animal, el filum, perdón, la clase insecta o hexápoda, el orden al que pertenecen, la familia, el género y la especie. Ahora lo vamos a ir viendo, pero bueno, esa sería la jerarquía en cómo vamos acomodando, digamos, los insectos. Como dijimos antes, los insectos, y las abejas son insectos, pertenecen a la clase hexápoda. ¿Qué característica tiene esta clase hexápoda? Primero que tienen un exoesqueleto. Como los insectos, a diferencia nuestra, no tienen una columna vertebral, sino lo que tienen es un exoesqueleto, es decir, un esqueleto exterior que está formado por la cutícula, que está esclerosada y que es lo que le da la forma al insecto, ¿sí? Luego, dentro del cuerpo tienen todos los órganos que están suspendidos por el sistema muscular y demás, pero no tienen ningún tipo de, digamos, columna vertebral o algún tipo de articulación interna, sino que la forma del insecto está dado por lo que se denomina exoesqueleto y que es su cutícula endurecida, y por eso también es una característica de los artrópodos. Otra característica importante que ustedes ya lo han estado viendo es que dividen el cuerpo en 3 regiones: la cabeza, el tórax y el abdomen. Eso también es una característica de la clase insecta o hexápoda. Otra característica, como les decía antes, es el hecho de tener 3 pares de patas, ¿sí? Estos 3 pares de patas después vamos a ver que pueden tener variaciones, no son en todos los insectos iguales, pero en sí, como idea general, hay excepciones que no las vamos a ver hoy porque no corresponden a la parte de las abejas, pero hay insectos que no tienen patas, pero bueno, son excepciones, son regresiones parasitarias que hacen que se den esas modificaciones. Pero como regla general, los insectos tienen 3 pares de patas.
y 2 pares de alas, cuestión que también puede ir variando según los distintos órdenes y según las distintas especies. No vamos a encontrar que no todos tienen 2 pares de alas y algunos no tienen alas, pero como les dije antes, son modificaciones que se van haciendo, que no tiene que ver con el tema nuestro, que es la abeja. Me está costando pasar las diapositivas, no sé por qué. Ahí vamos. Bueno, repetimos un poquito. Entonces, el cuerpo dividido en 3 grandes regiones: cabeza, tórax y abdomen. Y a su vez el tórax se puede dividir en 3 regiones: el protórax, el mesotórax y el metatórax. Protórax, mesotórax y metatórax. El protórax lleva el primer par de patas, el mesotórax lleva segundo par de patas y primer par de alas, y el metatórax lleva el tercer par de patas y el segundo par de alas. ¿Qué importancia tiene acá el tórax, digamos? Básicamente vamos a ver que en el tórax se encuentra todo el sistema muscular. ¿Por qué? Porque están los apéndices locomotores del insecto, entonces donde necesita tener mayor musculatura para poder mover las alas y poder mover las patas. Y después en el abdomen, después lo vamos a ir viendo parte por parte. ¿Cuáles son las cuestiones importantes? El abdomen está formado por regiones, están los espiráculos respiratorios, que lo vamos a ver después en la morfología interna, pero es el inicio del sistema respiratorio de los insectos. Y al final del abdomen tenemos todo lo que son el sistema reproductor de los insectos, por eso ahí también es importante. Y en el caso de las abejas también vamos a ver que en esta región tenemos el aguijón y demás. Acá estamos viendo, digamos, empezamos viendo los insectos en general y de a poco nos vamos a ir metiendo en lo que son las abejas. Bueno, las abejas pertenecen al orden Hymenoptera, ¿sí? En el orden Hymenoptera tenemos abejas, avispas, hormigas, abejorros, y a su vez dentro de este orden tenemos 2 subórdenes, Symphita y Apócrita. Y dentro del suborden Apócrita vamos a tener 2 divisiones, Aculeata y Terebrantia. Aculeata con aguijón, o sea, dentro de ese gran división vamos a tener lo que son las abejas. Los sinfitas son menos evolucionados y después vamos a tener los apócritos, a donde pertenecen las abejas, que son más evolucionados. La gran característica de todo este grupo es que poseen aguijón, ¿sí? Que es el caso de las abejas. Otra cuestión importante de los himenópteros son las alas. El orden Hymenoptera se caracteriza por tener 2 pares de alas membranosas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos las nervaduras y el ala está formado por una membrana transparente con las nervaduras, pero no tiene ninguna cuestión particular. Es un ala membranosa común, digamos, una ala que es transparente, y fíjense que el primer y el segundo par de alas son iguales, cosa que por ahí no pasa en otros órdenes de insectos. Bueno, los himenópteros tienen, después lo vamos a ver de a poquito, tiene una pupa libre, quiere decir que no forma ningún capullo cuando hace la pupa es un estado del desarrollo del ciclo de vida de las abejas, y la pupa es libre, quiere decir que es muy parecida, o sea, cuando uno ve la pupa, está viendo el adulto, pero sin movilidad, pero es muy parecido ya al adulto. Y en el caso de las larvas, son larvas que pueden ser limasiformes o ápodas. En general, para el caso de las abejas, son larvas que son ápodas, es decir, que no tienen patas. Otra característica de los apócritas, donde tenemos las abejas, es que tienen un pecíolo, es decir, entre el tórax y el abdomen hay un pecíolo que es bien notorio y que divide al tórax del abdomen. Esa región del cuerpo se divide en 3 grandes regiones, que es el propodeo, que es el primer segmento del abdomen, el pecíolo y luego el gáster, que sería la parte final del abdomen. A ver, ahí está. Bien, entonces como les dije antes, la división aculeata, ¿por qué? Porque presentan aguijón, ¿sí? Ahí se puede ver la presencia del aguijón, que es una característica típica de esta división a la que pertenecen las abejas. Después tenemos la otra división, que a ustedes no les interesa, pero en ese caso tienen una terebra, que es como una aguja, donde pueden insertar los huevos dentro de otros organismos o de plantas. Bien,
Entonces, dentro les dijimos el orden Hymenoptera, el suborden, la división. Ahora tenemos la familia. Las abejas pertenecen a la familia Apidae, o Apidae, digamos, si lo pronunciaríamos bien. ¿Sí? Te interrumpo, no podía, es anterior, no podía poner el audio. Cuando decís pupa libre, que es no encapullada, Sí, viste que las abejas tienen un ciclo de larval, que es la sí, cría operculada, que está cerrada. sí. ¿Qué diferencia hay entre la cría operculada de las abejas y una pupa en capullo, digamos? Bien, por ejemplo, a ver, un caso típico de pupa con capullo es a veces la de los lepidópteros. O sea, ¿qué hacen? La pupa en sí, digamos, que tiene una forma determinada, la envuelve en un capullo. Eso es una pupa que está encapullada, digamos. En el caso de las abejas, se da la metamorfosis al huevo, la larva, la prepupa y la pupa. Pero esa pupa solo tiene una membrana transparente que envuelve, o sea, cuando decimos una pupa libre quiere decir que nosotros le llamamos podotecas y pterotecas, o sea, lo que cubre las patas y las alas, eh, es muy transparente y cuando vos ves la pupa de una abeja, ves ya el adulto. O sea, si vos ves la pupa, ves Sí, el adulto, no hay ningún capullo que recubra esa pupa. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Después, si hacemos un descansito, te busco una foto para que vos lo puedas ver mejor. ¿Te sí, parece? sí, no, me quedaba la duda porque en el cuestionario anterior estaba y yo lo puse mal y me Ajá, quedó la duda y nada, como es libre, pero a claro. pesar de todo eso, la abeja tiene como el, el- el Claro, porque, opérculo, ¿no? claro, la abeja lo que hace es cubrir la celda, digamos, donde se hace toda la metamorfosis, pero en sí la pupa, digamos, sigue siendo libre. Sí, sí, y tiene una exuvia, pero es Exacto. eso que vos decís, esa exuvia es muy transparente, delicada, que no se llega Exacto. a notar. Apenas cubre las alas y las patas, digamos que es la gran transformación, pero no tiene ningún capullo, digamos, no teje un capullo aparte donde tapa esa No es pupa. como la polilla y otras cosas Exacto, que están bien exacto, encapulladas. exacto. Bien, Las mariposas tienen un tipo de pupa que se llama crisálida y algunas mariposas le hacen capullo y otras la crisálida queda. O sea, el tipo de pupa es crisálida, pero a su vez algunas hacen capullo, que son como vos decís las polillas, las mariposas nocturnas y demás, le hacen un capullo, o sea, cubren la pupa con un capullo. muy bien. Listo, gracias. Después capaz que lo vemos, al final tenemos la parte de metamorfosis y a lo mejor ahí tengo alguna foto. Perfecto. Bien, entonces como les dije, la familia Apidae, que es la familia a la que pertenecen las abejas, tienen ojos compuestos, ya lo vamos a ir viendo a poquito después cada una de las características. Una característica particular que el tercer par de patas son recolectoras. El aparato bucal de las abejas que es lamedor, cortador. Bueno, básicamente eso. Acá podemos ver lo que es la cabeza, ¿sí? En general lo que vamos a encontrar en la cabeza son, por un lado, las antenas, a esto le llamamos frente, acá al costado se llaman gemas o mejillas. Esto es el clipio, que si lo vieron anteriormente, es la última pieza fija a la cabeza. O sea, el clipio no forma parte del aparato bucal. La primera pieza del aparato bucal es lo que nosotros conocemos como el labro, que estaría acá. Después, cuestiones importantes que vamos a encontrar en la cabeza son los ojos compuestos, que ya los vamos a ver bien cómo están conformados, y los ojos simples, ¿sí? Y el aparato bucal, que ya lo vamos a ver en detalle. ¿Alguna característica importante? Las antenas que son geniculadas. ¿Qué quiere decir? Que se doblan, ¿sí? Están dobladas y a eso le llamamos antenas geniculadas. Bien, acá tenemos algunas características. Discúlpame, ¿es lo mismo que, es lo mismo que sean acodadas? ¿Que se dice Sí, acodadas? sí, es lo mismo. Yo prefiero nombrarlas como antenas geniculadas, pero es lo mismo, son Bien, acodadas. Lo que quiere decir es que son dobladas, que están dobladas, o sea que se doblan y no son antenas. Después vamos a ver que hay varios tipos de antenas. En este caso son antenas, eh, como vos decís, acodadas o geniculadas. gracias.
Bien, en esta imagen lo que queremos mostrar, me parece que tengo otra acá, que se ve mejor, algunas diferencias en lo que es en la conformación de la cabeza entre lo que es la reina, la obrera y el zángano. Fíjense, la reina, bueno, primero que es un tamaño un poco más grande, pero fíjense que tiene un aparato bucal que es bastante rudimentario, tiene también los ojos simples y los ojos compuestos. Si nos vamos a la obrera, lo más importante en la obrera es que tiene el aparato bucal mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque es la que sale a buscar el alimento, o sea, no, tiene una lógica total. Y el zángano, fíjense que lo que resalta más en su cabeza son los ojos compuestos. ¿Por qué? Porque el zángano tiene que hacer el vuelo nupcial y tiene que encontrar a la reina. ¿Y por qué esto es importante? Porque después lo vamos a ver, los ojos compuestos son los encargados de la visión lejana, es decir, les permiten a los insectos ver a largas distancias. En tanto que los ojos simples se encargan de la visión cercana. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de los estados juveniles de las larvas, tienen ojos simples solamente, en tanto que los adultos, por lo general, tienen ojos simples y ojos compuestos. Bien, ahora vamos a pasar al aparato bucal. Como les dije, el aparato bucal es cortador-lamedor. ¿Por qué cortador? Porque las mandíbulas y el labro cumplen la función de cortar. Muchas veces las abejas, las avispas usan en las mandíbulas para cortar. Por ejemplo, muchas avispas cortan hojas para hacer sus nidos, entonces lo hacen con las mandíbulas. También para amasar las ceras y demás usan las mandíbulas. Este aparato bucal, que es una modificación de lo que es un aparato masticador común, digamos que es lo que tomamos siempre como base para enseñar un aparato bucal, tiene determinadas modificaciones. Esas modificaciones son las siguientes. Tiene un aparato bucal normal está formado por mandíbulas, maxilas, labio superior o labro y labio inferior. En este caso, las maxilas están transformadas, son alargadas y forman estas dos estructuras que están aquí al costado. El labio inferior, a su vez, tiene estructuras que se llaman palpos. En este caso, ese labio inferior está modificado y acá tenemos por un lado los palpos labiales y por otro lado parte de ese labium pasa a formar lo que nosotros conocemos como glosa, ¿ven? Que es, digamos, la estructura más importante de este aparato bucal. Y el flabelo, que es lo que está en la punta, que lo decimos que es como una cucharita, es la última pieza de este aparato bucal. Acá tienen una foto con la vista real. Este aparato bucal está como cerrado, digamos, y que es como funciona. La abeja cuando se alimenta lo que hace es juntar con el flabelo o labelo el alimento, y luego la glosa se repliega por dentro del canal que forman las galias de las maxilas y los palpos labiales. Es decir, los palpos labiales y las galias de las maxilas se unen, forman como un tubo, por dentro del cual se mueve la glosa. Entonces, con la labela junta y luego se repliega. Yo les he pasado alguna foto donde se ve que la glosa es toda como anillada. Eso le permite replegarse y llevar el alimento a la abertura oral, que estaría por aquí arriba. Ahora vamos a poner el puntero acá. La abertura oral estaría detrás, digamos, acá de las mandíbulas. Entonces esta glosa se repliega y lleva el alimento hacia la abertura oral. Acá se pueden observar bien las mandíbulas, las maxilas, los palpos labiales, que son los que tienen esta terminación hacia afuera, y la glosa. Bueno, acá tienen otra imagen donde lo podemos ver un poco otra vez, digamos, como para reforzar. Entonces tenemos las maxilas, estas serían las dos mandíbulas, esto sería el labro, los palpos labiales, la glosa y en la punta el labelo o flabelo. Y aquí tienen una foto con microscopio electrónico para que vean que realmente las piezas son esas. Acá se pueden ver bien las mandíbulas, las galias de las maxilas, los palpos labiales y la glosa con la labela al final. ¿Tienen alguna duda respecto al aparato bucal? ¿Se entiende cuál es el funcionamiento? Sí, yo por lo menos sí. Bien. Sí. Digamos que las galias de las maxilas y los palpos labiales se unen, forman un tubo, y la glosa se mueve por dentro como si fuera un émbolo.
Ven que al tener todo este anillado, digamos, le permite funcionar, comprimirse y llevar el alimento que juntaron hacia la abertura oral. Bien. Bueno. Ahí está. Bien, las antenas, como dijimos, son geniculadas y todas las antenas tienen una estructura general, que es el escapo, que es la pieza que sale desde la cabeza, el pedicelo y flagelos, que son el resto de los antenitos que forman la antena. Dentro de las antenas hay un montón de variedades de antenas. O sea, cada familia, cada grupo de insectos tiene un tipo de antena diferente y muchas veces eso permite la identificación taxonómica. Como les dije antes, los himenópteros, y dentro de los himenópteros las abejas tienen antenas geniculadas o acodadas. A su vez, las antenas se insertan en la cabeza a través de tubérculos, es decir, cuando sale hacia afuera, como un pequeño tubérculo y luego sale la antena, o en fosas, cuando la antena sale como por dentro de la cabeza. Bueno, otra cuestión que es bien característico de los insectos es la visión, ¿sí? Que es muy importante para los insectos porque muchas veces los ayuda a identificar lugares de alimentación, a orientarse y demás. Fíjense, acá tienen varios tipos de insectos. Estos serían los 3 ojos simples, que generalmente están ubicados por encima de la cabeza. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de las chinchas, hay solo 2. En otros casos están los 3 ojos simples. Eso varía mucho dependiendo de la especie de insecto, del grupo de insectos. Y los ojos compuestos, ¿sí? Fíjense que los ojos compuestos son la suma de un montón de ojos simples. Como les dije antes, los ojos simples son para la visión cercana y los ojos compuestos son para la visión lejana, para ver a mayor distancia. Estos ojos compuestos pueden ser más o menos desarrollados dependiendo de la necesidad del insecto. El insecto que no necesita volar tanto, que no tiene tanta movilidad, seguramente sus ojos compuestos van a ser mucho menos desarrollados que en otro insecto que necesita tener mayor capacidad de vuelo o de visión. Como les dije antes, por ejemplo, el zángano tiene ojos compuestos mucho más desarrollados porque tiene que hacer el vuelo nupcial y encontrar a la reina, en tanto que las obreras y la reina tienen ojos compuestos menos desarrollados. Bueno, ahí tienen una visión un poco más cercana de los ojos simples, bien ubicados arriba de la cabeza. Otra cuestión muy importante de las abejas es la pilosidad que tienen en todo el cuerpo, que es lo que les permite la recolección del polen no solo en las patas, sino en todo el cuerpo, y eso es lo que los hace tan eficientes recolectores de polen y polinizadoras, porque a veces el polen que llevan en el cuerpo y que no todo lo recolectan, pero sí para la función de la polinización es muy importante. Bueno, acá tienen una vista del ojo compuesto para que vean, ¿ves? Cada uno de estos es un ojo simple. El conjunto de ojos simples forman uomatidios, se llaman ojos simples uomatidios. Ahí tienen cómo se forma el ojo compuesto. Una cuestión que les quería comentar de la visión y de los ojos compuestos particularmente, es que en el caso de los insectos no se tiene demasiada certeza, pero hay 2 grandes teorías respecto de cómo ven los insectos. Una que dice que cada omatidio del ojo que conforma el ojo compuesto ve la totalidad de la imagen y que luego la imagen de cada uno de esos omatidios se superponen y se forma la imagen final. Y en otro caso dice que cada omatidio ve una parte de la imagen y luego al juntar la visión de cada omatidio se completa la imagen como si fuera un rompecabezas. Esas son las 2 grandes teorías que hay sobre la visión de los ojos compuestos de los insectos, si bien no está totalmente demostrado cuál de las 2 es realmente la que corresponde. Bueno, ahí terminaríamos con la cabeza. Entonces, lo más importante de la primera región del cuerpo de los insectos y de las abejas en particular es la cabeza. Dijimos la diferenciación entre la cabeza de la reina, de la obrera y del zángano, cómo se conforman, qué diferencia hay entre uno y otro, eso es lo importante. Mayor desarrollo de ojos compuestos en los zánganos, mayor desarrollo del aparato bucal en las obreras. Bien. Las antenas geniculadas o acodadas, y el tipo de aparato bucal que es cortador lamedor,
y el funcionamiento del aparato bucal. Digamos que eso sería lo más importante a tener en cuenta en la cabeza de los insectos. Ahora pasamos al tórax, ¿sí? El tórax, ¿se acuerdan que dijimos que está dividido en pro, meso y metatórax? Pero a su vez, si nosotros miráramos el tórax, acá tienen una vista como si fuera un corte, vamos a ver que tenemos la parte superior, que se llama parte notal, o parte superior, la parte de abajo, que sería la parte external, y a los costados, que eso llaman pleuras, ¿sí? Esas serían las tres grandes regiones que tenemos en el tórax de los insectos. Bueno, esto para, no, digamos, solo a modo de detalle, no hace falta que ustedes lo tengan presente, con que sepan que está el protórax, el mesotórax y el metatórax, para mí, en el caso de estas materias, es suficiente. Bueno, en el tórax tenemos las patas, ¿sí? Que en el caso de las abejas son apéndices que son muy importantes y que son muy distintivos de otro tipo de insectos. Son los apéndices locomotores y están formadas por las siguientes partes. La coxa, que es la parte que sale del cuerpo, digamos, del tórax, que está unida al tórax. Después tenemos una pequeña pieza que se llama trocánter, el fémur, la tibia, el tarso y el pretarso. ¿Sí? El pretarso es solo la región final donde se da donde podemos encontrar distintas estructuras que le permite al insecto adherirse a distintas superficies. El tarso, que si lo viéramos en más detalle, que se puede ver acá abajo, está formado por pequeñas piezas que se llaman tarsómeros, y eso también hace mucho a la taxonomía de los insectos, porque muchas veces, según el número de tarsómeros, nos permite diferenciar especies y demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de especies que son de muy difícil identificación, muchas veces estas estructuras nos permiten identificar. Entonces repetimos: coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso. Esas serían las partes de cualquier pata de cualquiera de los insectos que nosotros vamos a ver. Una pregunta. Sí. Al final del metatarso, ¿es uña lo que tiene la abeja? ¿Son uñas? Tiene uñas, sí. Tienen uñas. Generalmente tienen como una pequeña almohadilla que está entre las dos uñas que hacen a la terminación de la pata. Bueno, acá hay distintos tipos de patas, y en nuestro caso vamos a ver ahora con detalle, pero el tercer par de patas, que es muy importante porque tiene la recolección del polen, la pata recolectora de polen, y el primer par de patas donde también vamos a tener algunas estructuras particulares. Bien. Me dan 5 minutitos, espérenme, un minutito que me está haciendo ruido una puerta y me pone nerviosa. 5 minutitos y ya, un minutito, que cierro la puerta. Ahí estamos, seguimos nomás. Bien, ahora pasamos a lo que es la pata delantera. Y en este caso tenemos una estructura muy particular que se llama limpia antenas, que acá se puede ver bien. Adentro el limpia antenas es como una pequeña cavidad que hay en la pata, donde adentro tiene un peine o un pequeño cepillo y tiene una espina o espolón. Esa estructura, a ver si vemos una foto. Ahí está. Acá tenemos un dibujo donde se puede ver un poco mejor. Fíjense, entre la tibia y el tarso está esa estructura con el espolón que le permite, cuando se cierra, pasan la antena por ahí abajo, por ahí adentro, y les permite limpiar la antena cuando vuelven de un vuelo de donde van a buscar alimento. ¿Sí? Ahí se ve bien. Esa es la característica importante del primer par de patas. El segundo par de patas es una pata caminadora normal, sin ningún tipo de estructura particular,
Y después tenemos el tercer par de patas, que es la pata recolectora de polen. En esta pata, ¿qué estructuras importantes tenemos? Entre la tibia y el tarso está esta abertura que se llama prensa polen, ¿sí? Y en la tibia también tenemos esto que se llaman corvículas, son unos pelos, que es lo que le permite ahí ir juntando el polen, luego de que lo prensan, para llevarlo hacia la colmena. Fíjense acá el prensa polen, tiene como un pequeño rastrillo, y tiene unos pelos, y entonces la abeja, cerrando esa estructura, le permite ir prensando el polen. Todo esto es el tarso, ¿sí? Y ese tarso, el primer segmento del tarso, está como dilatado, como agrandado, y se llama basitarso. También es una estructura muy particular, que no se da en el caso de otros insectos. Y acá tenemos el pretarso. Bueno, acá tienen un dibujo también donde se pueden ver las distintas estructuras. Acá está el cepillo del polen, que es donde después recolectan al momento del vuelo, y para poder llevarlo después a la colmena. Bueno, y esta es una foto con microscopio electrónico, donde acá pueden ver, esto sería el prensapolen, que está cerrado en este caso. Acá están todos los pelos, y esto sería el basitarso. Bueno, y acá se puede ver una foto donde ya está, perdone la calidad de la imagen de esta, porque la amplié y se ve que se perdió calidad. Acá se puede ver cómo llevan el polen al momento del vuelo en lo que sería la tibia. ¿Sí? Bueno, y acá tienen dos fotos también, un poco más detalladas, donde se puede ver bien toda la pata bien, con la pata bien cargada con el polen que fueron recolectando. Una pregunta, cómo mantienen ese pequeño capullo en las patas? Y ¿Con qué lo al ir, prensan? claro, al ir prensándolo con el prensapolen, ir acomodándolo, en esa tibia hay pelos, y en esos pelos se va enganchando, y bueno, por la misma estructura del polen y las otras sustancias que tienen, se va como pegando, porque también eso lo van acomodando entre la pata y el aparato bucal, entonces por ahí hay sustancias salivales y demás que le permiten prensarlo y que queden bien adheridos a la pata sin que se caiga en el momento del vuelo. Sí, es fantástico, Ok. porque la verdad que el tamaño que logran llevar en las patas, parece increíble que no se les caiga por el camino, pero al tener esos pelos que son bien resistentes, digamos, les permite cargar el polen, prensarlo y llevarlo en las patas hasta la colmena. Sí, parece desproporcional con el Sí, cuerpo, es decir, por la imagen. sí, es Y cierto. otra cosa, ¿cómo hacen para llevarla así en pleno vuelo, con viento, con lo que Sí, sea? sí, no, Llama la es que atención eso. lo prensan tanto, y además, ya te digo, se ayudan con sustancias salivales que le permite formar una estructura bien compacta y de esa forma poder trasladarlo. Bueno, si hablamos un poco de las alas, ¿se acuerdan que les dije que tienen alas membranosas? Las alas están formadas por nervaduras, que yo no voy a entrar acá en el nombre de las nervaduras porque no tiene importancia para ustedes, pero son como dos láminas que se unen, y por medio y dentro de esa unión de esas dos láminas corren las distintas nervaduras. Digamos, a las alas llega sistema circulatorio, sistema nervioso, que es lo que le permite después a los insectos, cuando salen de la pupa, poder desplegar las alas. ¿Sí? Esas nervaduras que tienen es por donde después circula la hemolinfa y demás, que le permite al insecto volar, desplegar las alas y demás. Bueno, las alas, les dije que son los dos pares membranosos, pero esas alas al momento del vuelo generalmente se unen. ¿Sí? En esta parte del ala está esta pequeña estructura que son como ganchos, y se engancha una ala con la otra, y al momento de volar las dos alas se mueven al mismo tiempo, unidas, digamos. Otra característica que tenemos, que ya sería en la parte posterior del abdomen de las abejas, es el aguijón. ¿Sí? Las abejas tienen un aguijón que está conectado, después lo vamos a ver cuando veamos la morfología interna, a lo que es la glándula del veneno, y esta es una estructura que está en la parte posterior del el abdomen de los insectos. Bien, en cuanto al abdomen, solo
mencionarles que el abdomen está formado por distintas secciones, se llaman urómeros. Esos urómeros están unidos entre sí por membranas. Y lo más importante, que lo vamos a ver después cuando veamos la morfología interna, es la terminación de este abdomen, donde tenemos, como les dije recién, el aguijón y todo lo que es el aparato reproductor, que es muy importante en el caso de las hembras, en la reina y en los zánganos para fecundar a la hembra. Una cuestión importante que tienen las abejas, que no se da en todos los insectos, es el polimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una comunidad hay distintas formas y que esas formas están asociadas a la función que cumple ese insecto dentro, en este caso, de la colmena, ¿sí? Entonces acá tenemos la abeja obrera, la reina y el zángano, que los tres tienen diferenciaciones, o sea, no son los tres iguales, y esas diferenciaciones están dadas básicamente por la función que cumplen dentro de la colmena. Bueno, acá tienen un cuadro comparativo donde vemos que el zángano es como más corto, más compacto, con el abdomen más ancho, ahí yo les di la medida para que ustedes lo vean. La reina es mucho más larga, más grande, y la obrera, que es de tamaño mediano, digamos, pero fíjense que es muy distinta al zángano. El zángano es mucho más ancho, más compacto, y la obrera ya tiene una estructura del cuerpo que es bastante distinta. Y bueno, acá también pueden diferenciar el peso de cada uno de ellos, las dimensiones y el diámetro del tórax, que también es una característica importante para poder diferenciarlos. A esto le llamamos polimorfismo, ¿sí? Y esto es muy típico de las abejas, las hormigas, las avispas, ¿sí? A los insectos que son, digamos, sociales, es decir, que viven en comunidades, y esta diferenciación en el cuerpo de las distintas formas está dada por la función que cumplen dentro de sus colonias en las cuales viven. Bien. Los insectos se reproducen de distintas maneras. En el caso de las abejas, se reproducen a través de reproducción sexual o anfigónica, sea la cópula entre el macho y la hembra. Después vamos a ver algunas características particulares que se dan en el caso de las abejas. Y el encuentro entre el macho y la hembra se da a través de distintas señales, que pueden ser señales visuales, por eso les decía yo que son tan importantes los ojos en el caso del zángano, porque lo usan muchísimo para poder encontrar a la reina, a través de señales sonoras, en algunos casos y también por señales químicas, que pueden ser feromonas y demás, que la hembra emite para que el macho la pueda encontrar. Esta reproducción sexual tiene algunas características. La característica más importante es que da mayor variabilidad genética. Cuando hay reproducción sexual en los insectos, esto permite que haya mayor variabilidad genética. ¿Y esto cuál es la ventaja de esto? Que ante alguna condición adversa, que puede ser ambiental, de alimentación o lo que sea, al haber más diversidad genética tenemos más posibilidad de que los individuos, que haya alguna proporción de la población que pueda sobrellevar esa condición adversa, y por lo cual la población puede seguir desarrollándose. Hay otro tipo de reproducción que también se da en las abejas, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es la reproducción partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que la hembra, una hembra, en este caso la reina, es capaz de dar descendencia sin ser fecundada por el macho, ¿sí? Tiene la capacidad de reproducirse sin ser fecundada, o sea, va a dar una descendencia sin ser fecundada por el macho. En el caso de las abejas, vamos a ver que esto es un caso muy particular, y sería lo que nosotros conocemos como partenogénesis arrenotóquica o facultativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la hembra, o sea, la hembra en general pone huevos de dos tipos. Fecundados, cuando son fecundados da hembras, y cuando esos huevos no son fecundados, solo dan machos. Esto vamos a ver que en el caso de las abejas es muy típico cuando nosotros hablamos de que la abeja puede, digamos, manejar la cantidad de obreras y de zánganos que va a tener en la colonia. Y esto está dado por este tipo de reproducción que se llama partenogénesis. ¿Qué ventaja tiene esto? Generalmente cuando un individuo se reproduce por partenogénesis, las poblaciones crecen exponencialmente, es decir, crecen muy rápido, se reproducen de forma muy rápida. ¿Sí?
¿Este material usted lo va a enviar? Sí, lo vamos a subir después al aula virtual. Ah, bueno, gracias. De nada. Entonces, como le decía, la gran ventaja de la partenogénesis es que el crecimiento de las poblaciones es exponencial, y la gran desventaja que tiene es que todos los individuos que surgen son como clones de la madre, por lo cual hay muy poca variabilidad genética. Entonces, ante condiciones adversas, probablemente las poblaciones puedan morir ante una determinada condición porque no hay esa variabilidad genética que permita que algún individuo sea más resistente que otro a determinadas condiciones. En este caso son todos individuos que son iguales, y bueno, esta sería la gran desventaja que tiene la reproducción partenogénetica. Los otros tipos no se los explico porque no tienen nada que ver con la parte de las abejas. Igual en la abeja, la variabilidad genética se la da tanto para las obreras como para la reina, para las futuras reinas. O sea que en realidad sería solo una parte la que no tiene variabilidad genética, que es solamente la parte reproductora, digamos. Exacto. El que se va a reproducir, que va a fecundar. Exacto. Sí. Bien. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo se llama esa combinación genética que hace la abeja para que no termine siendo un clon? ¿Cómo se llama? Sí, tengo entendido que la abeja es 1 en 20, a comparación del ser humano, que es 1 en 16. Creo que la información me parece, es lo que yo he leído. No, la verdad que no, Jesús, no lo sé. Yo hablo sobre la combinación que hace la reina dentro de su cuerpo para que no sean todas hermanas. A eso me refiero. Ah. A esa combinación genética. Sí, no, la verdad que eso no lo sé, Jesús. Si querés después lo averiguo y te lo pongo en el foro para que lo compartamos. Pero eso, bueno, perdón, ¿no? Gracias. Desde la ignorancia digo, ¿no? Pero eso no, para que no sean todas hermanas, no lo dan exactamente los zánganos, la recombinación genética, porque la reina se fecunda con varios zánganos. Exacto. Entonces Bueno, ahí ya no tenés. Sí, pero la combinación lo hace la reina dentro de su cuerpo. Ella es la que hace esa variación. Claro, a ver, Bien, ahora bien. lo vamos a ver después un poquito cuando veamos la morfología interna. Vamos a ver que la reina es fecundada por muchos zánganos, y como decía recién el compañero, después, cuando si la reina fecunda o no, que va a determinar que sea una obrera o que sea un zángano, los espermas los guarda en una estructura que se llama espermoteca. Entonces después, la variabilidad genética va a estar dada ahí básicamente, porque el esperma no es de todos del mismo zángano. Entonces cuando la hembra, que puede fecundar durante un montón de tiempo, la reina, va a ir usando ese esperma que acumuló en la espermoteca, y la variabilidad genética, entiendo yo, está dada ahí, en ese caso. Ahí es donde se va dando la variabilidad genética. Porque ustedes piensen que la población, digamos, está formada mayormente por obreras. Esas obreras se dan cuando la hembra es fecundada, entonces ahí está dada la variabilidad genética. ¿Se entiende lo que digo? Igual lo vamos a ver ahora en un ratito un poco cómo se da el proceso ese. Perdón, sí, claro, o sea, se da en las obreras, o sea, los zánganos son clones de la reina. Exacto. Bien. Cuando la hembra es fecundada, da una cosa, y cuando la hembra no es fecundada, da otra cosa. Entonces, cuando es fecundada, ahí se va dando la variabilidad genética. Ahora, en un ratito lo vemos un poco mejor, y después cuando veamos la morfología interna, también lo vamos vamos a ver bien cómo es la estructura del aparato reproductor, y ahí lo van a entender un poquito mejor. Bueno, como les dije antes, las abejas tienen metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir? Que tiene un estado de huevo, un estado de larva, la pupa, prepupa y pupa, y luego de ahí nace un adulto. A eso lo denominamos metamorfosis completa. Bueno, las metamorfosis completas, como les dije, lleva el estado del huevo, larva. Profesora. ¿Sí?
¿Y qué diferencia habría entre la prepupa y la pupa? Porque eso me quedó a mí pendiente en Bien. el cuestionario. Exacto. Ustedes cuando ven, si ustedes ven la metamorfosis de un insecto, van a ver que la larva va comiendo y va creciendo, y en el estado de prepupa es como que deja de alimentarse y empieza a tomar una forma particular donde empieza a quedarse quieta. Eso es una prepupa. Luego de eso, el estado de pupa es un estado donde se producen procesos muy importantes que son distólisis y histogénesis, es decir, destrucción de tejidos viejos y generación de tejidos nuevos, que hacen que de una larva pasemos a un adulto que es completamente distinto. O sea, la prepupa es como la preparación para el estado de pupa. O sea, la prepupa es un estado donde deja de alimentarse y comienza a tomar una forma particular, que lo lleva luego a la pupa. Es como un estado de preparación. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí es donde, perdón, ahí es donde se desarrollan los órganos internos. Bueno, no, todo lo que Cuando es hace ese descanso. en realidad todos los órganos internos se producen, o sea, la larva ya tiene sus órganos internos, pero digamos, la gran transformación se da en el momento de la pupa, de la formación de la pupa. Ah, bien, bien, bien. Ahí se producen todos los cambios que hacen que de una larva ápoda, como es la larva de una abeja, salga luego un individuo que es completamente distinto, así que imagínense los procesos que se dan dentro de la pupa para que esto ocurra. Bueno, Entonces cuando opercula, Sí, te escucho. entonces cuando opercula la celda, ahí es pupa. No, porque la abeja opercula todavía cuando es en estado larval. La pupa, acá también se puede, fíjense, pone el huevo. Luego empieza a desarrollarse la larva. La larva pasa por distintos estadios. ¿Qué quiere decir? Los distintos estadios son que se va alimentando, va creciendo, va mudando, y esos son distintos estadios. Generalmente al 9º día opercula, cuando la larva está en el 9º día, opercula la celda, y luego dentro de esa célula operculada se produce la prepupa y la pupa. Fíjense, esto sería una pupa. Y lo que yo les mencionaba antes, ¿por qué es una pupa libre? Porque si ustedes ven esta pupa, es muy parecida al adulto, lo único que está quieta. ¿Por qué? Porque tiene las membranas que cubren las patas y las alas, que la hacen quedar quieta, pero en realidad uno lo ve y es prácticamente como ver el adulto. ¿Sí? Bueno, luego de este estadio ya sale el adulto, que como les decía antes, para poder salir de la pupa, el adulto necesita de la hemolinfa, todo lo que es el sistema circulatorio, para poder desplegar las alas, abrirlas y demás. Discúlpeme, Sí. ¿en qué momento opercula? ¿Qué día exacto? ¿No escuché bien? Para el caso de las obreras, más o menos en el 9º día. A ver si en este cuadro, que lo tomé de un... Bueno, acá hay un error, porque dice hilado del capullo, que como les dije antes, bueno, en el caso de las pupas, acá las abejas no hace capullo. Acá tienen un cuadro entre los diferentes días de desarrollo del ciclo de una reina, de una obrera y de un zángano. Acá está el tema de la cría operculada, que ustedes me preguntaban, en el estado de prepupa, pero yo, en el caso de las obreras, el operculado se da un poco antes de que se dé la prepupa, cuando todavía está en finales de estadios larvales. Bueno, la pupa, y fíjense acá la diferencia, la reina más o menos 15 días, la obrera 21 días de ciclo, y el zángano es el que tiene el ciclo más largo, que dura más o menos 24 días. Y después la duración. El adulto de una reina puede vivir entre 3 y 4 años, el adulto de una obrera puede vivir 40 días en promedio, ¿no? Esto va a depender mucho de las condiciones ambientales y demás, y de la temperatura principalmente. Y el zángano, fíjense que puede vivir mucho más que lo que es la obrera, entre 7 y 8 meses de vida. Generalmente los adultos son de vida corta, hay casos muy particulares donde, por ejemplo en el caso de la reina, la vida de un adulto puede ser de mucho tiempo. Por lo general, los adultos de los insectos viven entre horas y días, no pasa de ahí. El caso de la reina es un caso muy particular, donde la vida del adulto es mucho más larga.
Creo que con Estamos esto... hablando de que, Sí. estamos hablando de, por ejemplo, la obrera, en el momento de cosecha vive esos días, ¿no es cierto? Porque en invierno vive más, Lo que pasa que se sí, prolonga su... no, Sí, la escucho, la escucho. sí, generalmente los insectos, a ver, cuando hace calor, los ciclos se acortan, ¿sí? Entonces los ciclos de vida son como más cortos, se reproducen más rápido. En el caso de cuando hace frío, los ciclos suelen ser más largos, pero la vida de los adultos no tiene relación con que en el invierno tendrían que vivir más o vivir menos, pero puede ser que la actividad sea menor y eso les permita también que el desarrollo de la vida sea un poquito más largo, sobre todo porque por ahí en el invierno tienen menos actividad en la colmena. Sí, yo creo que será por el desgaste que tiene la abeja en el momento de trabajo. Exacto, exacto. Pasa por ahí. Porque una El- abeja, tengo entendido que llega en invierno, llega a vivir hasta 2 meses, 2 meses y medio. Estamos Claro, hablando pero de 60, 70 días. 70 días. Y eso está, yo coincido con vos de que está dado básicamente por la actividad que tienen en una estación y en Sí, la sí. otra. Bueno, esto nada más que para que les quede de algunas cuestiones de la importancia que tienen las abejas para ustedes, más allá de la actividad apícola, saben de la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente. Primero porque son las encargadas, son de los polinizadores más importantes y que son muy, muy necesarios para muchos cultivos para poder reproducirse. Por otro lado, son indicadores ambientales, es decir, la presencia o no de abejas también nos está indicando la calidad o no de un ambiente, que hoy en día se usa mucho como indicadores ambientales, el hecho de la presencia o no de abejas. Así que bueno, les dejo acá un pequeño comentario de cuáles son las cosas más importantes de las abejas. A ver, vamos a dejar de compartir. Acá terminaríamos la parte de la morfología externa. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión que les haya quedado pendiente? ¿No? No, de mi parte no. No, no. No sé los otros chicos, pero de mi Dale. parte no, está muy claro. Bien, a mí lo que me interesa que sepan de acá, ahora, digamos, hacemos un resumen de lo que me interesaría que sepan para el momento de hacer el cuestionario de promoción. La diferenciación entre, o sea, el aparato bucal, obviamente, cómo es, cómo está formado, la diferenciación entre las cabezas del zángano, la obrera y la reina. O sea, digamos que básicamente es eso, las patas, las características del primer y del tercer par de patas, cómo se divide el cuerpo de un insecto en general, para que lo sepa, cabeza, tórax y abdomen, lo que es el exoesqueleto. Básicamente eso es lo que me interesaría que ustedes sepan y que les quede claro, digamos, de esta materia para que se lleven, digamos, como contenidos y les sirva después para el resto del cursado de la tecnicatura. ¿Les parece hacemos 5 minutitos, arreglamos el mate y seguimos con lo que es la morfología interna? Ahí está. Y ahora vuelvo a compartir pantalla. Bien. Ahora vamos a empezar con la morfología interna, que es como un poco más, a ver, en algunas cuestiones puede ser un poco más complicado. Vieron que esta materia tiene el problema que hay mucho vocabulario nuevo, hay mucho vocabulario de cuestiones que por ahí uno no las tiene muy habitual. Esto es como aprender un vocabulario nuevo, así que vamos despacio y me van parando si tienen dudas, así yo se los puedo ir explicando lo mejor posible. Bien, cuando hablamos de la morfología interna de los insectos, básicamente nos vamos a encontrar con distintos sistemas, digamos. El sistema principal, del que siempre partimos a hablar, o empezamos a hablar, que es el sistema digestivo, que es esto lo que ustedes ven acá en color verde, ¿sí? Que comienza en la boca y culmina en el ano, que ya lo vamos a ir viendo todo después en detalle. Otro sistema muy importante en los insectos es el sistema circulatorio. Fíjense que el sistema circulatorio se encuentra ubicado más bien en la parte dorsal del insecto,
en tanto que el sistema digestivo está en la parte media. Después tenemos el sistema reproductor, fíjense que se encuentra en la parte posterior del insecto. El sistema nervioso, en la parte inferior o external del insecto. Y después tenemos lo que son las glándulas, que en el caso de las abejas por ahí tienen bastante importancia. Acá tienen un corte transversal donde pueden ver sistema circulatorio arriba, bueno, lo que está por fuera, ¿se acuerdan que es el exoesqueleto o la cutícula del insecto? El sistema nervioso, me olvidé de mencionarles aquí el sistema respiratorio, que comienza en la parte media porque comienzan los espiráculos, que les dije que se ubicaban en cada urómero del abdomen y también en el meso y en el metatórax. El sistema digestivo en la parte media, y bueno, después vamos a tener el sistema reproductor en la parte posterior. La cavidad interior del cuerpo de un insecto se llama hemocele, ¿sí? Para que ustedes tengan. Y los órganos se encuentran ubicados así a partir de que del sistema muscular que por ahí permite sostener los distintos órganos dentro del insecto, ya que como les dije antes, acá no hay ni una columna vertebral ni nada. El esqueleto es externo, que es el exoesqueleto, y después la cavidad interna del cuerpo no tenemos ningún hueso, digamos, o estructura que sostenga los órganos, sino que está dado todo por el sistema muscular. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto que se escucha el ruido? Ahí estamos, seguimos. Bien, vamos a comenzar con el sistema digestivo, que es la primera actividad que yo les di dentro de la morfología externa. Y acá me gusta explicarles un poquito cómo es el funcionamiento, más allá de las partes del sistema digestivo. En este caso la cabeza estaría de este lado, ¿sí? Entonces el sistema digestivo empieza por la boca, luego viene la faringe, el esófago, el buche y la molleja, que es como otra parte del buche. En el caso de las abejas vamos a ver que esta estructura del buche es muy importante. Luego hay una válvula que se llama cardia, que fíjense que en el dibujo ustedes la tienen mal marcada, ustedes la tienen marcada entre el buche y la molleja, y en realidad el cardias está entre lo que es, a ver, vamos a arrancar porque ahí me gustaría orientarlos distintos. Primero que el sistema digestivo está dividido en tres grandes regiones. La primera, que es el estomodeo, la del medio, que es el mesenterón o estómago verdadero, y la última, que es el proctodeo, o intestino posterior. Ahí arrancamos. Entonces, dentro del estomodeo o intestino anterior tenemos todas estas partes que les dije, hasta esta válvula que se llama cardia. El cardias divide al intestino anterior del intestino medio. En el intestino medio o mesenterón o estómago verdadero tenemos los higos gástricos, que son estas estructuras que se prolongan hacia adelante. Y después vamos a ver que, ahora les voy a explicar un poquito por qué le llamamos estómago verdadero a esta sección, porque acá tenemos, es el único que tiene una membrana semipermeable, y acá es donde se da todo lo que es la absorción de los nutrientes que son llevados luego al resto del cuerpo por la hemolinfa. Bueno, luego viene el intestino posterior, que también está dividido del intestino medio por otra válvula que se llama píloro, y ahí se insertan estos tubitos que se llaman tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi cumplen la función como serían los riñones en un ser humano o en cualquier otro animal, es decir, fíjense que hay una parte que está libre en el hemocele del insecto y que se va captando sobre todo sustancias nitrogenadas tóxicas para el cuerpo, y que luego son llevadas directamente hacia el intestino posterior para luego ser eliminadas. Digamos que es la misma función que cumpliría un riñón en otro sistema, en el sistema digestivo de un ser humano. Bueno, y el intestino posterior está formado por el ilion, el colon, el recto y luego el ano. En el recto muchas veces ¿sí? Discúlpame, ahí que figura el cardia. Sí. Puede ser que, porque yo lo tengo como que venía el buche melario y el proventrículo y después el ventrículo. Sí. No tenía esa parte. No, en realidad son distintas regiones, o sea, en los insectos se diferencia esto que es como molleja, que en realidad lo que se haría ahí es como si en el buche se empieza a dar
una digestión y se empiezan, más que digestión, se empiezan a triturar, digamos, a descomponer los alimentos, en la molleja se hace como un proceso siguiente, digamos, como que se descompone más. Pero, o sea, en los insectos está dividido un poco más así, en la abeja está toda esta región como buche melario, como si fuera una sola región. Y como les decía, el cardias, en realidad, la inserción es aquí, entre el intestino anterior y el posterior, no acá donde lo habíamos, donde estaba puesto en la imagen. Ese era un error que había en el dibujo. Pero no te preocupes porque puede ser que esa diferenciación entre buche y molleja no exista. Está bien. A ver, esto es un dibujo, es un esquema que por ahí, digamos, es muy general y siempre se van surgiendo modificaciones. Pero no te preocupes Bien, porque bien. esta estructura puede ser tomada como que es una sola región. Perfecto, gracias. Les decía que acá en el recto muchas veces puede haber glándulas o estructuras que hacen, que le extraen el líquido para que el insecto lo pueda seguir utilizando digamos, a los desechos que están por ser despedidos por el ano. Muchas veces acá se hace como una absorción de agua para que le quede en el cuerpo en el insecto, porque siempre es bueno para su ciclo de vida. ¿Qué es lo importante de acá? Tanto el estomodeo como el proctodeo, al momento de formarse en el embrión, el sistema digestivo, se forman a partir del exoesqueleto. Por eso que la membrana de estas dos regiones es impermeable, ¿sí? Porque esto se formó a partir del exoesqueleto. El exoesqueleto, como les dije, es la cutícula que tiene el insecto. Esa cutícula es impermeable porque tiene un montón de capas que le permiten al insecto tener dureza, ser impermeable a las cuestiones exteriores. Entonces, esta región como esta son de origen ectodérmico, es decir, se formaron a partir del exoesqueleto. En tanto que el mesenterón se forma en el embrión a partir de células internas, por lo cual le permite a esta región tener una membrana semipermeable, es decir, que le permite el pasaje de los nutrientes desde esta región hasta esta región. ¿Qué hay? O sea, esto sería el cuerpo del insecto, ¿no? Entonces, en toda esta región, ¿qué hay? Hemolinfa. La hemolinfa, después vamos a ver el sistema circulatorio, es la encargada de llevar los nutrientes a todas las células del cuerpo. ¿Cómo los lleva? A partir de esta membrana semipermeable, o sea, en el estómago se van a hacer toda la última digestión de los alimentos, y una vez que esos alimentos han sido digeridos y ya están en condiciones de ser transportados a las células del cuerpo, ¿qué hacen? Por un simple proceso de ósmosis, es decir, de un lugar, acá tenemos mucha concentración de nutrientes, pasa a este lugar de menor concentración de nutrientes, donde está la hemolinfa. Entonces, los nutrientes pasan desde el intestino medio, por ósmosis, a través de esta membrana semipermeable, a la hemolinfa. Y luego la hemolinfa, por el movimiento que va produciendo dentro del cuerpo de los insectos, hace que estos nutrientes sean distribuidos en todas las células del insecto. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Bien. Se entendió. Sí, sí. Lo expliqué bien, así se dice, porque no quiere decir que ustedes no lo entiendan, sino que a lo mejor yo no lo expliqué como corresponde. No me gusta nunca decir se entendió, porque en realidad puede ser que no esté bien explicado, no que no se haya entendido. Bien, entonces seguimos. Como les dije, en las abejas hay algunas cuestiones que son diferentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, el buche, lo que llamamos el buche melario. Ahí, en el caso de las abejas, ese buche está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque la abeja lleva ahí todo lo que va recolectando durante el vuelo. Entonces, generalmente, ese buche es muy desarrollado. Y otra cuestión que es muy importante es que entre el buche melario, como decíamos hoy, y el intestino medio, hay como una válvula, que es esta que se presenta acá, ¿sí? Que está en el proventrículo. Y esa válvula, que es en forma de cruceta, lo que hace es impedir que pasen al estómago verdadero algunas cuestiones como polen o sustancias que no son aptas, digamos, para después pasar al resto del sistema digestivo. Entonces, esa cruceta que se encuentra entre el proventrículo y el intestino medio o mesenterón, esta válvula en forma de cruceta, lo que hace es
impedir el paso de sustancias sólidas que no son apropiadas para el sistema digestivo y que deben quedar en la parte anterior de la abeja, que muchas veces la abeja después lo regurgita o lo vuelve o lo lleva a la colmena, muchas veces lleva el polen, y ese polen no tiene que pasar al sistema digestivo, sino que luego la abeja lo utiliza para otras cuestiones. O sea, Te hago una consulta. sí. Ahí yo tengo una duda. No Sí. pasa el polen, pero el polen de alguna forma ellas lo tienen que absorber para poder sacar la proteína justamente de ahí. ¿Y cómo se hace ese proceso? Pero O sea, sí, ese proceso se hace unido con las glándulas salivales en el proventrículo, y muchas veces lo que hacen es hacer todo ese trabajo, viste que lo van como regurgitando, porque para después producir la miel y demás, necesitan muchas veces ese alimento ir como procesándolo. Entonces eso lo hacen gracias a las glándulas salivales en ese proventrículo. ¿Y ahí en ese pregunta. momento están absorbiendo la proteína? En ese momento se produce todo el proceso de las proteínas, las invertasas y todas esas cuestiones que tienen que ver con respecto a las glándulas. A las glándulas. Trabajando con las glándulas. Exacto. Ah, bien. Acá, por ejemplo, tienen una imagen de lo que son las glándulas hipofaringias, las glándulas salivales. Acá en este lugar se pueden ver mejor las glándulas hipofaringias, dónde están ubicadas. Después las glándulas salivales, que algunas están en la cabeza y otras están en el tórax. Y bueno, ahí les dejé un poco escrito para cuando estudien más o menos cuál es la función. Por ejemplo, en el caso de las glándulas hipofaringias, que se ubican principalmente en las obreras y que están muy desarrolladas en la etapa de nodrizas, y en el caso de las reinas son rudimentarias, y principalmente y en el zángano no existen, principalmente por lo que hablábamos recién, porque esas glándulas están muy relacionadas con todo lo que es la cuestión del alimento. El producto de la secreción sirve de alimento a las larvas en sus 3 primeros estadios de vida y a la reina durante toda su vida. Entonces, en el caso de las glándulas hipofaringias, ahí se da todo lo que es el proceso de la jalea real, con las sustancias que surgen de ahí. Entonces, por eso son tan importantes esas glándulas hipofaringias. Después, el resto de las glándulas salivales ayudan a diluir, a disolver cristales de azúcar, a humedecer las sustancias. Los insectos, por ejemplo, otro tipo de insectos usan las glándulas salivales para ablandar las sustancias que luego van a digerir con el aparato bucal. Entonces, todas esas glándulas son muy importantes y tienen gran función, sobre todo en todo lo que es el proceso de alimentación. Por eso que están muy desarrolladas en las abejas obreras y son rudimentarias en la reina y en los zánganos. Otras glándulas importantes que tienen las abejas son las glándulas de Nassanov, que se encuentran, si ustedes miran, en el abdomen, en la parte final, abajo de esta sería la parte superior de un urómero, ahí abajo están las glándulas de Nassanov. Estas glándulas son muy importantes, sobre todo para orientar. Muchas veces cuando las abejas están desorientadas, se usan como para orientar al resto de la colonia, y también son muy importantes para la identificación de fuentes de alimentos. Son muy, muy importantes para las abejas. Y la glándula del veneno, que como les dije antes, estaba ahí en proximidades del aguijón. Está la ampolla, la glándula del veneno, la ampolla rectal, el aguijón. Esas, digamos, que serían las glándulas más importantes que encontramos, o el sistema glandular dentro de las abejas. Y otras glándulas de suma importancia son las glándulas de la cera. Las glándulas de la cera se encuentran en el abdomen, en la parte external, o sea, en la parte de abajo, ¿sí? Y las abejas la van secretando a partir de unos canales que salen sobre todo desde el 4.º al 7.º urómero del abdomen, y con esa cera son las que construyen luego las celdas de las colmenas y demás, o sea que la usan, es una glándula que también es muy importante para las abejas. Entonces esas serían todas las glándulas, las que tenemos en la cabeza, que son fundamentales para todo lo que es la alimentación, la miel, la jalea real, y las que tenemos en el abdomen, que son las de Nassanov, que están muy relacionadas con la orientación y con la ubicación de fuentes de alimento, y las glándulas del veneno y la glándula de la cera, que son fundamentales para construir luego las ceras que las abejas utilizan para la construcción de las celdas.
Bien, otro sistema que es muy importante es el sistema circulatorio. Yo le subí a la página un pequeño videíto porque me parecía que no lo pude subir acá al PowerPoint para mostrárselos hoy, pero me parecía que por ahí es interesante para que ustedes puedan entender bien cómo funciona. El sistema circulatorio de los insectos está formado por lo que se conoce como corazón, en general lo llamamos corazón. Ese corazón está formado por distintas estructuras, que son los ventrículos, que están en la parte, digamos, posterior, y luego, al llegar a la zona de la cabeza, se transforma en una aorta. El sistema circulatorio de los insectos es abierto. ¿Por qué? Es cerrado en la parte posterior y es abierto en la cabeza. Porque en el caso de los insectos no hay venas, sino que la hemolinfa, que es la sangre de los insectos, circula por todo el cuerpo, o sea, entra al corazón, ya les voy a explicar cómo, luego circula y la aorta vuelca el contenido de la hemolinfa hacia todo el cuerpo. Y eso es lo que le da el movimiento a la hemolinfa y, como les decía antes, es lo que permite que los nutrientes lleguen a todas las células del insecto. La parte posterior del corazón está formado por ventrículos. Me gustaría acá poder hacerles un dibujo, pero bueno, no puedo acá en la presentación. Estos ventrículos, a ver, le voy a ver si la imagen posterior me permite mostrarles mejor. Estos ventrículos tienen como dos orificios, que se llaman ostíolos. Un ostíolo de este lado y un ostíolo de este lado. A su vez, estos ventrículos se mueven o se dilatan y se contraen en movimientos que se llaman de sístole cuando se dilatan y de diástole cuando se dilata y sístole cuando se contraen. Entonces, cuando uno de este ventrículo se dilata, la hemolinfa ingresa. Y cuando este se dilata, este se contrae. Cuando este se dilata, este se contrae. Entonces la hemolinfa entra cuando se dilata y es impulsada hacia adelante, y ese mismo movimiento de dilatación y contracción hace que la hemolinfa se vaya moviendo desde atrás hacia adelante. ¿Se entendió? Sí, 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 Sí. Bien. Digamos que todo el cuerpo del insecto está lleno de hemolinfa. Esa hemolinfa puede ser de color verde, amarillenta, eso depende mucho de la alimentación de cada uno de los insectos. Entonces, pero todo esto se llama corazón. En la parte posterior, formado por ventrículos, y más en la parte anterior, se transforma en una aorta. Bueno, acá abajo ven esto, como ingresa por los ostíolos, se va trasladando hacia adelante por el movimiento de sístole y diástole, y cuando llega a la cabeza es volcado el contenido y es trasladado a todos los lugares del cuerpo. Entonces, la hemolinfa toma del sistema digestivo, si este es el sistema digestivo, la hemolinfa toma del sistema digestivo los nutrientes, y luego los distribuye por todo el cuerpo por ese movimiento que se va dando constantemente. ¿Cuáles ¿Hago son? una consulta? Sí, ¿Hemolinfa y linfa no son sinónimos? hemolinfa y... Linfa. Puede ser sinónimo o no. A ver, yo acá no quiero profundizar, pero la sangre está formada por distintas partes. Lo que es el plasma, o sea, como si fuera nosotros, la parte más linfática. Yo prefiero que hablen de hemolinfa. Bueno, hablamos de hemolinfa, estamos hablando de... Después, si nosotros entraríamos, profundizaríamos, ahí dividiríamos lo que es la parte de linfa, de plasma y todas las partes que tiene la hemolinfa, igual que la sangre, digamos. Así que yo Está bien, preferí... porque en la bibliografía está como separada, pero no hay como una diferenciación entre las dos. O sea, Claro. se nombra hemolinfa por un lado y se nombra linfa por otro, con sus descripciones, pero no está Sí, no, unificado. exacto. Ustedes nos menciónenlo como hemolinfa, porque ya le digo, sería ya profundizar, entrar a ver cuáles son todos los componentes que tiene la hemolinfa. No lo damos ni siquiera en entomología, así que no me parece que sea necesario que ustedes lo tengan para este cursado. Muy bien. Te hago una consulta, ¿Sí? a ver si me queda claro. En el segundo apunte que mandaste, Ajá. te habla que una de las partes son los diafragmas dorsal y ventral, ¿no es cierto? Y que se encargan de la circulación del abdomen y ayudan al retorno de la sangre del tórax. Sí. Y después dice que el sistema circulatorio va de hacia atrás, que está cerrado, siempre hacia adelante, nunca vuelve. No me queda claro cómo es lo del retorno. Bien.
No sé si se entiende la pregunta. Sí. Cuando habla del diafragma, habla un poco del sistema muscular de los insectos, o sea, en el caso del sistema circulatorio, lo que yo les decía, la forma de los movimientos de sístole y diástole, que es lo que hace bombear la sangre hacia adelante, está dado por el sistema muscular. ¿Okay? Cuando se habla de esos diafragmas, se habla de un poco del sistema muscular, de cómo hace que esos ventrículos se dilaten o se contraigan para hacer la circulación de la sangre. Respecto a que no tiene retorno, es porque ese movimiento que yo te digo, de sístole y diástole, hace que la sangre siempre vaya para adelante, o sea, nunca puede volver de la cabeza hacia atrás, por el mismo bombeo, porque esto es un bombeo constante que hace que la sangre entre y circule hacia adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que no tiene retorno, la sangre siempre sale por la cabeza y siempre entra por los ostíolos, o sea, nunca va a entrar por la cabeza y va a ir para atrás, a eso se refiere que no tiene retorno. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Principal función, como les dije antes, toma los nutrientes por el sistema por el traspaso de la membrana, los nutrientes, las hormonas, y los lleva a los distintos órganos del insecto. Los productos de desecho, porque en la hemolinfa tenemos todos los productos que luego, por ejemplo, por los tubos de Malpighi van a ser eliminados hacia el exterior. La reserva de alimento, especialmente para el estado de pupa, ¿sí? Reservar alimento que después lo va a necesitar el adulto al momento de nacer. En el caso del metabolismo, para la formación de las membranas, para las hormonas, para las melaninas, para los tejidos, para toda esa reserva de nutrientes y todo eso está en la sangre, todo lo que el metabolismo necesita está siempre en la hemolinfa. Para inmunidad, ¿sí? Al igual que nosotros, el sistema inmunitario de defensa de los insectos también está en la hemolinfa o en la sangre. Para el cierre de heridas, para la coagulación, también se utiliza la hemolinfa. Y después para un montón de funciones mecánicas, como les decía, por ejemplo, para la ruptura de los huevos se hace presión con la hemolinfa. Para cuando los insectos van mudando de un estadio a otro, para romper la muda también utilizan la presión que lo hacen con la hemolinfa. Para la salida del adulto del pupario, para la expansión de las alas, ¿se acuerdan que les dije que las alas se desplegaban gracias a la hemolinfa que corre a través de las venas o de las nervaduras alares? Bueno, todas estas son funciones de la hemolinfa. Otro sistema que también yo se los pedí que me lo expliquen un poquito es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado principalmente por los espiráculos respiratorios, que les conté que en cada urómero del abdomen había un espiráculo, y también en el tórax, hay un par en el meso y en el metatórax. Por ahí ingresa el oxígeno al cuerpo del insecto. Si ese es el espiráculo, que sería esto, hacia adentro del insecto tenemos primero lo que son las tráqueas, y esas tráqueas se van dividiendo en regiones más chiquititas, que son las traqueolas. Y así se van subdividiendo hasta llegar al nivel celular. ¿Sí? Esta es una vista de un espiráculo, que esos espiráculos, el insecto los puede abrir y cerrar a voluntad, algunos, y otros están, digamos, por medio de un sistema, por el sistema nervioso, digamos, que hace que se abran o se cierran de forma involuntaria al insecto. Bueno, acá está lo mismo. Una pregunta. ¿Sí? Ellos toman el oxígeno por ahí, ¿no es cierto? Pero Sí. el desecho, ese exhalar e inhalar, ¿cómo lo hacen? Bien. ¿Cómo exhalan? Porque es para inhalar, ¿no es cierto? Sí. ¿O es por el mismo mecanismo? Por el mismo mecanismo, lo que pasa que generalmente toman el oxígeno por algunos espiráculos y los eliminan por otros. Creo que también, o me olvidé subírselos, pero creo que también les puse un videíto sobre cómo, por dónde lo toman y por dónde lo exhalan. Pero generalmente toman el oxígeno por los primeros espiráculos y eliminan el dióxido de carbono por los últimos espiráculos. Es más o menos así. Ahora, el sistema respiratorio, digamos que hay como dos sistemas. El externo, que es este simple intercambio de oxígeno entre el exterior y el insecto, que es esto, toma el dióxido de carbono
el oxígeno y luego elimina dióxido de carbono. Pero después hay una respiración interna. Esa respiración interna, que es la que se da a nivel celular, ¿sí? La respiración, al igual que en las plantas y demás, hay un proceso de oxidación, o sea, ese oxígeno que se toma se usa ¿para qué? Para oxidar los nutrientes que tomó, que llegaron a la célula, y convertirlos en energía. Eso se da en una región que es la mitocondria, que es igual que en las plantas, digamos. Dentro de la célula está la mitocondria, y en esa mitocondria, ¿qué hace? Ese oxígeno que tomó a través de la respiración externa, digamos, a nivel celular, lo utiliza ¿para qué? Para generar energía en la célula, y esa energía es la que utiliza después el insecto para todas sus funciones vitales. Luego el dióxido de carbono es eliminado a través de los espiráculos. ¿Puedo avanzar o tienen alguna duda respecto a eso? No, yo no. No, Bien. está bien. Está bien. Después el sistema nervioso, que bueno, acá vamos a ir un poquito rápido, pero básicamente está dividido en 3 grandes regiones, que es el protocerebro, el deuterocerebro y el tritocerebro. Hay un sistema, esto es lo que se denomina el sistema nervioso central. Después hay cuerdas nerviosas ventrales, y el sistema nervioso periférico. ¿El sistema nervioso qué hace? Hace principalmente a todas las funciones que son voluntarias e involuntarias del insecto. Todo lo que es el sistema nervioso periférico y el visceral están encargados de la apertura y cierre de los estomas, por ejemplo, de los espiráculos respiratorios, del funcionamiento de los distintos órganos, de las cuestiones sensoriales, los pelos sensoriales que tienen los insectos, hace a todo eso. Y el sistema nervioso central, ahí lo tienen, se los dejo para que lo tengan como conocimiento, el que le interese, pero por ejemplo, el protocerebro se encarga de inervar los ojos simples y los ojos compuestos, el deuterocerebro se encarga de las antenas, el tritocerebro está más relacionado con todo lo que es el labro, el aparato bucal, algunos órganos internos, y como les dije antes, se ubican generalmente en la parte inferior o external del insecto. Bueno, obviamente está muy relacionado con todo lo que es la parte sensorial del insecto, todos los insectos que tienen mucha pilosidad, todo eso está muy relacionado con lo que es el sistema nervioso y le permite al insecto captar las señales externas y tener toda esa sensibilidad para poder después responder a eso. Y como les dije también, el sistema muscular, como les dije, el encargado, como no tiene un esqueleto interno el insecto, el sistema muscular es el encargado de, por ejemplo, bueno, todo lo que son articulaciones de patas, por ejemplo, todo eso está basado en un sistema muscular, el sistema muscular que permite el vuelo en los insectos, o sea, las alas. En el tórax, ¿se acuerdan que les dije que está el mayor desarrollo del sistema muscular? ¿Por qué? Porque necesitamos mover patas y mover las alas. Bueno, todo eso lo da el sistema muscular. Por ejemplo, los músculos viscerales, que son los encargados del movimiento del corazón, para la circulación de la sangre, del sistema digestivo, para el pasaje del alimento. Bien. Bueno, y acá es solo para unir, digamos, todo lo que vimos, cómo es la fisiología de la alimentación. O sea, para que se dé la alimentación en un insecto no hace solo falta el sistema circulatorio, el sistema digestivo, perdón. Como dijimos antes, desde el mesenterón o intestino verdadero o intestino medio, los nutrientes pasan al hemocele. Esa hemocele es circulada o recirculada gracias al sistema circulatorio, que distribuye los nutrientes a todos los órganos y a todas las células del insecto. Pero para que esos nutrientes sean aprovechados y transformados en energía, necesitamos del sistema respiratorio, a través principalmente de lo que es la respiración interna a nivel celular para la generación de energía.
¿Cómo participa también el sistema nervioso? ¿Por qué? Porque rige todas las actividades voluntarias e involuntarias del insecto, que son fundamentales no solo para la asimilación de los nutrientes, sino para la relación del insecto. Por ejemplo, para la búsqueda del alimento se necesita el sistema nervioso, para captar las señales, para saber dónde buscar los alimentos y demás, todo eso está relacionado con el sistema nervioso. El sistema muscular, ¿cómo participa? Principalmente en el movimiento del intestino digestivo, del aparato digestivo, y en el sistema circulatorio para la apertura y cierre de los ventrículos, que son los que permiten la entrada de la hemolinfa al sistema circulatorio. Y luego también todo lo que es, en el caso de la parte posterior del intestino, los tubos de Malpighi, que son muy importantes para la eliminación de los desechos, sobre todo, como les dije, los productos nitrogenados tóxicos, que son eliminados a través de esos tubos de Malpighi. Entonces, la idea de esta diapo era eso, unir todo, cómo todos los sistemas de la morfología interna del insecto participan en el proceso de alimentación. No depende esto de un solo sistema, sino que están relacionados todos los sistemas. Bueno, esto ya un poco lo vimos. Bien, otro sistema que es fundamental, sobre todo en las abejas, para la abeja reina, es el sistema reproductor. El sistema reproductor, tenemos un sistema reproductor femenino y un sistema reproductor masculino. En el caso de las abejas, la única que tiene desarrollado el sistema reproductor es la reina. ¿Cómo está formado ese sistema reproductor? El sistema reproductor está formado básicamente por dos ovarios, que son estos dos. Esos ovarios a la vez están formados por ovariolas. O sea, cada ovario está formado por un conjunto de ovariolas. Esas ovariolas tienen un filamento terminal, y a medida que va bajando, ¿esto qué? Acá están las células gaméticas recién formadas, y a medida que va bajando a través de la ovariola, se va desarrollando y creciendo. Esas ovariolas terminan, esto se llama cáliz, y terminan en un oviducto lateral. Ese oviducto lateral se une en un oviducto común, y luego está la vagina. Acá hay glándulas accesorias, que son las encargadas de darle humectación y demás al momento del huevo, de la salida del huevo. Y acá hay una estructura que es muy importante, que es la espermoteca. Y esta acá es la glándula espermática. ¿Por qué son tan importantes estas estructuras en las abejas? Porque, como dijimos antes, la abeja reina hace un solo vuelo nupcial y luego guarda todos esos espermas en la espermoteca. Y acá también hay una cuestión muy importante, que es la glándula espermática. Esta glándula espermática es fundamental, ¿por qué? Porque es la que le va a dar humectación y le va a dar nutrientes a esos espermatozoides para que duren mucho tiempo viables dentro de la espermoteca. Estas son las estructuras básicas. Este es el sistema reproductor femenino. En el caso del sistema reproductor masculino... Acá yo tengo una duda. Perdón, que te ¿Sí? interrumpa. No, Hablamos no. de sistema femenino y sistema masculino. Sí. El sistema femenino entendemos que solamente, no es que solamente, digo, la única con capacidad de reproducirse es la reina. Sí. La obrera, en falta de reina y sin hacerse una reina nueva, tiene la capacidad de poner huevos que no están fecundados. Entonces la pregunta sería, ¿ese sistema... Perdón, ¿el sistema reproductor también está en la obrera? Sería la primera pregunta. Sí, ¿Y ese sistema reproductor no tendría entonces una espermoteca? No. Está atrofiado. No, en la obrera está atrofiado, pero como vos decís, probablemente cuando no hay una reina, puede ser que por algún proceso de alimentación y demás, o sea, si bien no es que está atrofiado, es rudimentario. Por lo cual no quiere decir que sea inútil, sino que es muy rudimentario. ¿Por qué? Simplemente porque no lo utiliza. ¿Sí? Y no quiere decir que no hay espermoteca, pero esa abeja obrera seguramente no va a ser fecundada por el zángano. Por eso que solo va a dar huevos no fecundados. ¿Se entiende?
Ah, perfecto, perfecto. no- Pero el sistema reproductor igual lo tiene. Lo tiene, pero lo tiene muy En otra rudimentar. calidad, lo que Claro, lo Claro. tiene en otra calidad. Está bien, está bien. Y de hecho, por cuestiones hormonales y demás, esa obrera no va a ser seguida por los zánganos y no va a ser fecundada. Entonces nunca va a poder dar huevos fecundados. Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Entonces le decía, en el caso de los machos, tenemos los dos testículos, un vaso deferente, una vesícula seminal. Aquí tenemos las glándulas accesorias, que son las encargadas de todas las sustancias nutritivas que hacen de que los espermatozoides estén en lo que denominamos semen y no que estén y que puedan perdurar en el tiempo. Bueno, eso termina en un pene. Básicamente, fíjense que son sistemas. Este es un sistema que es bien simétrico de un lado y del otro, en tanto que en el caso de la hembra es más asimétrico porque tenemos la espermoteca. Profe, ¿una consulta? ¿Sí? Dale, mientras trato de pasar. Ahí está. Ahí en la parte femenina, ¿dónde se hace la fecundación del huevo? Aquí, acá en la vagina, ¿sí? El huevo que viene bajando, ¿sí? Baja por el oviducto, llega aquí, donde está la unión con la espermoteca, y el huevo tiene una región que se llama micrópila, que es como un pequeño agujerito. Por ese lugar se hace la fecundación. Ajá, perfecto. ¿Mm? Ahora está el otra consulta. Sí. Sigo yo. Sí. ¿Qué pasa cuando una obrera desarrolla el sistema reproductor para poner huevos no fecundados, por supuesto? Esos zánganos son potencialmente, no sé cómo sería ¿Con capacidad pregunta ahí. reproductiva? ¿A eso te refieres? Claro, Sí, sí, sí. ¿tendría potencial para fecundar reinas? Sí. Porque ahora vamos a ver si, en la próxima... Bueno, acá por ahí soy un poco reiterativa, pero es para que puedan verlo de distintas formas y cuando si se ponen a estudiar que tengan material suficiente, digamos, como para estudiar. Pero esto es lo mismo. Bueno, acá tienen la ubicación de los distintos sistemas, del macho y de la hembra. Fíjense que el macho tiene como una estructura, una vez que está dentro del cuerpo, digamos, la posición no es la misma que vimos en el esquema, digamos, más. Bien. En la abeja tenemos un caso particular que no se da en otros insectos. ¿Qué es esto? Fíjense que acá tenemos la espermoteca, la glándula espermática, y acá tenemos un pliegue. Vengan. Pirata, Es un pliegue. pirata. Ay, perdón. No sé quién. Alguien que tiene el micrófono abierto. Esto se llama pliegue de la válvula. Esto está, digamos, entre la espermoteca y el lugar donde se va a hacer la fecundación. ¿Qué importancia tiene este pliegue? Vieron que muchas veces decimos que la abeja puede decidir si va a poner obrera o si va a poner zángano. O sea, si va a fecundar o no va a fecundar. ¿Sí? Y esa capacidad de la reina para fecundar o no fecundar, en realidad está dada por el tamaño de la celda. ¿Sí? O sea, que la que determina básicamente si va a poner obrera o zángano no es la reina, sino son las obreras que van construyendo la celda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la celda es más grande, cuando la reina va a oviponer, este pliegue no funciona, digamos. ¿Por qué? Porque digamos, al ser la celda más grande, esta válvula es como que no presiona y no pasa nada. Entonces el huevo es no fecundado, entonces va a dar un zángano. Cuando la celda es más pequeña, se produce la presión de esta válvula y se da la fecundación. Entonces en ese caso, el huevo es fecundado y en ese caso se pone una obrera. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien, entonces el hecho de que fecunde o no fecunde está dado por el tamaño de la celda. Cuando la celda es más grande, no se produce presión en el abdomen y la válvula no funciona, digamos, y no fecunda. Cuando la celda es más chiquita,
esa válvula aprieta y se produce la fecundación. Bueno, acá tienen otra. Consulta. ¿Sí? ¿Cómo evitamos la consanguinidad? ¿O eso se hace de forma natural la reina? No, eso es natural. Es natural porque generalmente la consanguinidad en el caso de los insectos en general se da muchas veces cuando nosotros criamos insectos en lugares cerrados, digamos en cámaras de cría, donde por ahí cometemos el error de que después de 1 o 2 generaciones ya se empiezan a cruzar entre hijos y entre madres y hijos, y entonces ahí se da consanguinidad. En el caso de las abejas, digo, y si alguien tiene otra opinión me lo dice, pero como se da un solo vuelo nupcial, ¿sí? Donde la reina es fecundada, ahí hay menos posibilidades de consanguinidad, porque la hembra, acuérdense que es fecundada una sola vez en su vida, ¿sí? Y los espermas luego quedan en la espermoteca por siempre. Entonces ahí, a mi forma de ver, hay mucho menos posibilidad de que haya consanguinidad. ¿Estamos o no te contesté? Sí, sí, está bien. Claro, yo lo preguntaba porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un criadero de reinas Ujú. y entonces tener la madre por ahí en el mismo lugar donde se hace la fecundación y tenemos un montón de colmenas de apoyo y se hace Sí, la... sí, Claro, el bueno, parque debería estar, de fecundación debería estar a más de 3.000 metros, por ejemplo, de la madre. claro, sí, yo entiendo que sí. ¿Puedo interrumpir? Sí, 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 Las reinas tienen zonas de acoplamiento por concentración de zánganos y demás, y generalmente se trasladan bastante metros o kilómetros para evitar esa consanguinidad. O sea, no se fecunda generalmente con los zánganos de su apiario, por decirlo. O sea, se traslada y ella misma evita, por ese instinto, se traslada a zonas de acoplamiento espaciadas de donde está ella su colmena. muy bien. Bueno, y de todos modos creo que a lo mejor en algunas de las otras materias le van a poder contestar mejor esta consulta. La verdad que no quiero decir algo que no manejo, digamos. Claro, Bueno, perdón, ¿no? Para garantizar el tipo de reina que tenemos, el tipo de fecundación, lo ideal sería la inseminación artificial. Después es medio complejo claro, porque, claro. o sea, para seguir una línea directa. Sí, 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 Después siempre seguimos sobre la base de la misma reina. exacto. Que creo que es lo que se hace, digamos, la inseminación es... Para madres, en todo caso, ¿no es Sí, cierto? sí, 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 sí. Bueno, acá tienen otra imagen del sistema reproductor masculino, digamos, cómo estaría ubicado dentro del cuerpo. Y acá, fíjense, esto sería en reposo. Acá tienen los cuernos, que fíjense que está dentro del cuerpo. Y al momento de la cópula, fíjense cómo saca toda esa parte, los cuernos, los cornículos, el cuello y la parte del esperma para después poder fecundar a la reina. Bueno, y acá es lo que les decía antes. El huevo no fecundado da zángano, el huevo fecundado da obrera, bueno, o reina en el caso de que se la alimente para que luego sea una reina. Y lo de la fecundación, como les dije antes, que está relacionado con el tamaño de la celda. Inclusive, bueno, ustedes los que conocen más de apicultura, la celda de una obrera, generalmente cómo está operculada y demás, se diferencia de las celdas de los zánganos. Bueno, con esto, perdón, dejar de compartir. Bien, esto, a ver, es un pantallazo como para poder aclarar algunas dudas que ustedes tenían.
Si tienen alguna consulta más que me quieran hacer, estoy acá a su disposición para solucionar las dudas que haya. Dos consultas te hago. La primera es igualmente, si surge alguna duda, te podemos escribir por correo interno. Sí, totalmente. Bien. La segunda consulta, no me quedó claro de los dos sistemas que teníamos que mandar, si era mandarlo porque lo tengo hecho, pero no sé si mandarlo por correo interno o mandarlo por los foros. ¿Cómo lo mandamos? Como quieras me lo mandan, si querés mandarlo por mail, mándamelo por mail, como te resulte más sencillo. Perfecto, gracias. Bien, yo en estos días voy a estar, no sé cómo están con el cursado de las otras materias, pero les voy a dar tiempo para que puedan revisar esto, y supónganse de acá a 1 o 2 semanas les subo el cuestionario de promoción. Mientras tanto, si ustedes tienen dudas, me lo van diciendo, me van escribiendo, no hay ningún problema. Y bueno, después de que hagan el cuestionario de promoción, acuérdense que el que promociona, lo único que tiene que hacer es anotarse en un turno de examen para que yo le pase la nota de promoción. De a poco le voy a ir haciendo las devoluciones de los trabajos que me estén faltando. De los primeros, algunas devoluciones hice, que en general estaban todos muy bien. Y me falta un poco de lo que fue sistema, lo último que mandaron, que eso todavía no lo he visto, así que ya me voy a tomar un tiempito para mirarlo. Y bueno, la nota final del cursado va a estar compuesta por lo que sea el cuestionario de promoción, pero no se queden, no se preocupen, porque yo voy a tener en cuenta las notas, los trabajos que han estado realizando y demás. El que tiene todavía que enviar trabajos, también, no se preocupen que les damos tiempo, el tiempo que ustedes necesiten para poder realizarlo, así que no se preocupen por eso, porque como les dije, al tener que cursar 2 materias juntas, yo les había dicho que, o sea, el tema de los tiempos los vamos manejando entre nosotros, me escriben y me dicen, mirá, me voy a demorar 1 semana, 2 semanas, y yo no tengo ningún problema, total las regularidades tenemos tiempo para cerrarlo. Yo quería hacer una consulta respecto a los informes que estoy escuchando. Sí, María. Yo estuve revisando el aula, pero no sé en qué parte figura la solicitud de los informes, porque no la he visto. Cada actividad tiene su... ¿Cuál no encontraste, María? Esto que usted estaba comentando sobre el sistema respiratorio y no sé qué otro informe había solicitado. Bueno, ¿sabes qué? Si me das un ratito, sí. Yo después, a la tarde, le voy a dar otro formato, porque me parece que varios preguntaron que no podían ver la actividad. Claro, porque yo generalmente lo reviso día por medio, voy revisando el aula, y no vi esas actividades. Es más, cuando usted... Creo que estaba junto con el material, la actividad. Claro, yo descargué el material en formato Word, yo le había consultado a usted que si era esa, pero eso es solamente digamos, el apunte, vamos a decir, el texto, no, en ningún lugar vi la actividad. Bien, yo esta tarde voy a ver si reformo un poquito el aula en la parte de la actividad, pero simple, te lo aclaro ahora por si vos querés empezar a trabajarlo, era explicar el funcionamiento del sistema circulatorio y del sistema respiratorio. Ah, bárbaro. Sí. Pero igual yo lo arreglo, porque varios me preguntaron, se ve que no lo podían ver, pero como yo no puedo entrar al aula y ponerme en la posición en lo que ven ustedes, entonces por ahí me resulta difícil saber si lo estaban viendo o no. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Por ahí les comento para los que no pueden ver las actividades, yo era uno de ellos. Cuando entran al aula, en la parte derecha del panel, al final dice recursos, foros, como actividad, un recuadrito que dice actividad, recursos, foros. En los recursos aparecen todos los archivos que la profe fue cargando, y dentro de ellos está la actividad del último cuestionario. Si ustedes entran directamente desde el aula, no aparece la presentación, aparece solo el Word. Claro, está como la descripción del recurso, la actividad. Claro,
Bueno, yo esta tarde igual lo arreglo, para los que tuvieron problemas, que lo vean más claramente. Y te hago una Claro, consulta, Cecilia, hablaste del sistema digestivo. Sí. El sistema digestivo era un foro que había, ¿no es cierto? Donde hacer las Sí, preguntas, esa era la sí, actividad. Ah, sí, esa era la actividad. sí. No era una descripción, sino Mm. hacer las consultas. Exacto. Ah, perfecto, gracias. Sí, porque a ver, años anteriores por ahí les pedía que ustedes me expliquen el funcionamiento, pero me parecía que era por ahí muy complejo si todavía no sabían ni cómo eran las partes y demás, que era un poquito lo que les expliqué recién de la fisiología de la alimentación. Entonces este año les pedí que lean y que me hagan las consultas que necesiten sobre lo que no entendían. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, les pido... No, yo no tengo ninguna. Bien, les pido un poco de disculpas porque primero por la demora, que no me podía, la primera vez que me pasa no me podía conectar. Yo encima que soy muy puntual, estaba como desesperada, pero bueno, les pido disculpas por eso. Y segundo, que bueno, estoy como muy congestionada, también todavía estoy en proceso del COVID, así que espero haber estado a la altura y no, es lo que había. Pero bueno, les agradezco mucho. Bueno, No, Una perfecto. consulta, la última. ¿sí? ¿La clase la vas a subir? Sí, la vamos a subir. Después, denme un tiempito porque a veces demora, con esto de que internet no anda muy bien, demora la tengo que subir a YouTube y después mandar el link. Así que ténganme paciencia que en estos días la subo. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Mucha Bueno, suerte. muchas gracias y que te Gracias. mejores. Hasta luego. Gracias. Sí, que se mejore. Gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.